Estimados profesionales, muy buenas tardes. Tengan todos quienes ya están con nosotros en esta segunda edición con el tema Agricultura de Precisión. Damos siempre el agradecimiento a la Escuela Nacional Central de Agricultura, como también a CENAF, quien ha tenido bien estar llevando estos temas de capacitación a nivel nacional, por medio de ustedes, quienes han sido pues, los multiplicadores en su versión educativa, ¿verdad? Sabemos muy bien que estamos tratando con muchos ingenieros, colegas y pues demás personas que se están dedicando a poder diversificar los temas agrícolas en todos los centros de formación agrícola, valga la redundancia. Esta tarde tenemos un conferencista invitado, un conferencista de mucho peso. Él es Billy Pineda, actualmente gerente corporativo de agricultura avanzada en Disagro, que es una de nuestras empresas socias de la gremial. Billy Pineda es ingeniero civil, graduado de la Universidad Rafael Andívar con maestría en sensoramiento remoto y teledetección espacial otorgada por la Universidad de Curtin de Tecnología en Australia y avalado por la Agencia Aeroespacial Alemán. También posee una especialización en sistemas de información geográfica otorgada por CATIE en Costa Rica. Destacan dentro de sus estudios realizados un profesorado en matemática y física con especialización en computación en la Universidad Francisco Marroquín. Contando además con distintas especializaciones otorgadas por prestigiosas entidades internacionales, incluida una especialización en infraestructura de datos espaciales y teoría y aplicaciones de modelos de elevación digital del Shuttle Radar Topography Mission, aplicaciones de MODIS, análisis de información en análisis de modelación de incendios forestales, otorgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. Su experiencia laboral es bastante extensa como asesor y consultor de organismos nacionales e internacionales como la Unión Europea en Guatemala, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, la United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOSA, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Ha sido expositor en innumerables centros, en International Expert Meeting. Él también ha preparado pues algunas responsabilidades en cuanto a algunas consultas en Viena, Australia, como coordinador del Sistema Mesoamericano de Información Territorial. También posee una alta experiencia como docente. Así es que esta tarde, pues démosle la bienvenida al ingeniero Billy Pineda y por favor cualquier duda o consulta que puedan tener durante la charla que él nos vaya a estar dando, a favor anotarla en preguntas y respuestas o en el chat general y con gusto les vamos a dar lectura al finalizar su ponencia. Por favor, ingeniero Billy, bienvenido, adelante. Bueno, muy buena tarde, qué gusto saludarlos, gracias Luis, a todos ustedes, qué gusto saludarles y gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir, aunque sea unos momentitos con ustedes. El día de hoy pues, nos vamos a conversar un poquito sobre lo que son las tecnologías para agricultura de precisión, que, bueno, en alguna medida están disponibles en todo el planeta, que son un montón, pero también las que tenemos disponibles ahora en la región y principalmente pues aquí en Guatemala. Algo que hemos estado utilizando mucho en los últimos tiempos son drones. Y los drones, pues, no son otra cosa más que un vehículo, es decir, es un aparato que lo único que nos hace es ayudarnos a llegar a lugares donde nosotros no podemos llegar. Hay drones de diferente tipo, hay drones terrestres, hay drones aéreos, que son quizás los que más hemos visto. Hay drones subacuáticos. Es decir, hay diferentes tipos de drones que, pues, la función de ellos es llegar a un lugar donde nosotros no podríamos estar y la ventaja de esto es que podemos colocar en ellos sensores. Es decir, la idea de tener un dron que vuela es poder tomar una fotografía o una imagen en este caso, de un cultivo o de un área en la que nosotros quisiéramos ver, pero que de otra forma tendríamos que utilizar, por ejemplo, un helicóptero, una avioneta o algo por el estilo para poder hacer. Hay diferentes tipos de drones dependiendo de la topología o de la forma en la que estos se manejen. Pero, como les decía, lo importante de todo esto es el sensor y al final de cuentas, ¿qué es un sensor? Un sensor no es otra cosa más que un dispositivo que nos permite a nosotros obtener información o datos de algo sin que nosotros tengamos que tener contacto directo con eso. Y una gran ventaja es que muchos de estos sensores nosotros los podemos configurar para que estén colectando data constantemente y que nos la estén enviando
un lugar centralizado donde nosotros podamos colectar toda la data y pues en función de eso tomar algún tipo de decisiones. ¿Sensores de qué tipo hay? La verdad, hay de todo tipo de sensores. Hay sensores que nos dan a nosotros, tal vez los más comunes que hemos visto son los sensores meteorológicos, que nos dicen cuál es la temperatura ambiente, si precipitó, cuánto precipitó, la velocidad de dirección del viento. Pero también hay otro tipo de sensores que se van colocados en hojas, por ejemplo, o que simulan hojas también, que nos dan la humedad en la hoja. Hay sensores que nos dicen a nosotros cuál es el contenido volumétrico de agua en el suelo. Hay otros que nos miden conductividad eléctrica. Hay otros que miden los diferentes nutrientes que están en el suelo y nos los están compartiendo, nos los están enviando constantemente. Y tenemos sensores no solamente colocados en el suelo o en el cultivo como tal, sino podemos tener sensores, ya pensando un poquito en ganadería, pues podemos colocar sensores en los cuellos del ganado o en diferentes áreas para saber si comieron o no comieron, si se están moviendo, si están sanos, o podemos colocar sensores en vehículos o tractores, por ejemplo, para ver si asperjó lo que estábamos esperando, hacer algún tipo de aplicación variable de los diferentes productos. Es decir, estos sensores miden cosas, registran cosas, pero lo más importante es las transmiten. Y es ahí donde entra en juego toda esa tecnología que se ha estado desarrollando sobre el Internet de las cosas y la última generación de transmisión de datos, que es la 5G. La filosofía de todo esto es, ya tenemos quién colecta la información en campo y ahora traigámosla para acá. Entonces hay diferente tipo de tecnología. Están las bandas de datos celulares como pues, la 5G. Hay otro tipo de radiofrecuencia que se puede utilizar. LoRa, por ejemplo. LoRa es una tecnología que transmite información desde un punto hasta otro punto sin tener necesariamente línea vista. Y en las pruebas que he realizado hemos tenido bastante buena comunicación a 15 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que estos se comunican entre sí y no necesitan de tener acceso a datos de una empresa de telefonía o algo por el estilo. Eso nos sirve para lugares donde la telefonía definitivamente es muy mala, que puede ser en el norte de Petén, y ahí podemos ir rebotando, por decirlo de alguna forma, la data desde un punto hasta otro, de 15 kilómetros, 25 kilómetros de distancia, hasta que lleguen a un punto donde ya haya señal de datos y se puedan subir a la nube y se puedan descargar y colectar en algún punto. Esa es también una parte de tecnología. Hay otras tecnologías para transmisión de datos, pero esas son las más importantes quizá. Los sensores que normalmente utilizamos, lo platicamos hace un momento, eran los sensores que toman imagen, es decir, que miran las cosas que nosotros quisiéramos ver, pero en un punto que no estamos. Y una gran ventaja de estos es que pueden registrar información o datos en rangos de visibilidad que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de visualizar 3 colores y la combinación de todos de esos 3 colores posible, que es el rojo, el verde y el azul. Son los únicos colores que nosotros podemos ver. Más allá de eso no miramos. Entonces, necesitamos que alguien o algo nos diga qué es lo que está pasando en esos puntos. Por ejemplo, hoy en día está muy, muy de moda los sensores, los termómetros, ¿cierto? Que son sensores térmicos. Al final de cuentas, lo que hacen es medir la temperatura de la superficie de las personas o de los objetos en este caso, y decirnos, bueno, que esta superficie está a una temperatura de X grados o kelvins, ya sea centígrados o kelvins o Fahrenheit. Lo mismo pasa con esto. Nosotros no podemos ver ciertas cosas, pero en este caso los sensores sí. Y por ejemplo, algo que sabemos mucho es que las plantas tienen una actividad que conocemos como actividad fotosintética. Eso significa que esas plantas van a estarnos reflejando mucha información por cuanto están haciendo uso de la luz como tal, están reflejando bastante actividad en ese punto. Y los valores son muy altos. Y eso es lo que se registra en el sensor infrarrojo, en la parte infrarroja del espectro. Obviamente, nosotros normalmente miramos las plantas verdes y eso significa, eso digamos, viene dado porque las plantas reflejan mucho el verde. Entonces, si nos ponemos a pensar, las plantas normalmente las vemos en ese colorcito
se miran muy poco rojas, es decir, salvo que sea una pascua o algo por el estilo, pero una planta normalmente el follaje tiende a ser verde, y si una planta no es normalmente roja y la miramos un poquito roja, sabemos que esa planta está un poco enferma. Y eso se demuestra por este tipo de mediciones. Nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, una planta sana, que es la que está en la línea verde, refleja muy poco en el verde, pero una planta un poquito enferma, por la razón que sea, refleja un poquito más en el rojo. Entonces empezamos a ver las plantas de colores donde se combina el rojo con el azul, se miran un poco marrón, se miran de colores diferentes a lo que normalmente deberíamos de ver. Y eso es lo que nosotros tratamos de identificar o emular con los sensores, que no quede solamente en la capacidad interpretativa visual de la persona que tiene un criterio experto, sino poder cuantificar y medir realmente qué tanto está reflejando en cada una de las diferentes bandas o las diferentes porciones del espectro electromagnético. En ese sentido, nosotros miraremos algo que rebota o refleja muy poquito en el azul, refleja bastante más en el verde, un poco en el rojo y bastante en el infrarrojo. Y ahí es donde nosotros cuantificado, es decir, podemos medir realmente qué tan bien o qué tan mal está una planta. Allá, por los años 60, 40, 50 y tal, se desarrolló mucha información sobre cómo debería de verse o cómo debería de reflejar una planta su estado. Y en ese sentido se dibujaron, por decirlo de alguna forma, curvas de reflectancia, es decir, que decían, ok, una planta normal, vamos a suponer que esta fuera caña, se me ocurre, esta es caña, y la caña normalmente va a reflejar esto cuando está sana, va a reflejar esta otra línea negra que miramos aquí cuando está enferma. Pero de la misma forma que está la curva, por decirlo así, o la gráfica que representa cómo refleja la caña, está para la palma, está para el maíz, está para el aguacate, está para cada una de las diferentes plantas, los diferentes cultivos, y también está para la maleza. Entonces podemos nosotros identificar en función de esa gráfica de descripción de reflectancia, que se llama firma espectral. La firma espectral no es otra cosa más que ese comportamiento típico normal que se sabe que debe tener una planta al momento de reflejarlo, al momento de medir lo que refleja en cada una de las diferentes porciones de la luz. Entonces, con eso nosotros podemos venir y decir, esta planta o esto que estamos viendo es una cosa o es otra. Solo para tener un poquito más de idea, lo que nosotros normalmente podemos ver, si se dan cuenta, nosotros vemos una porcioncita chiquitita del espectro, y todo lo que está hacia la izquierda de eso es lo que normalmente no podemos ver, los rayos ultravioleta y ese tipo de cosas. Y a la derecha podemos ver el infrarrojo térmico, el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano, en fin. Hay diferentes tipos de sensores que han sido diseñados para poder medir o registrar este tipo de información. Hay sensores satelitales y hay sensores digamos, montados en drones. Dependiendo de lo que nosotros querramos ver, el área que nosotros querramos medir, es lo que nosotros deberíamos de estar utilizando. Es decir, por ejemplo, pensemos en Petén, vi que alguien saludó de Petén, por eso tengo Petén en la mente. Digamos, pensemos en Petén, las extensiones de los cultivos allá son muy, muy grandes. Entonces, si un dron, el rendimiento de un dron normalmente en autonomía va a ser de 25 a 30 minutos más o menos, entonces voy a volar el dron durante 25 o 30 minutos dependiendo de la velocidad, la altura, etcétera. Vamos a decir que puedo medir, no sé, 50 hectáreas. Normalmente vamos a decir que son 25 hectáreas las que pueden medir, pero pensamos que estaba muy bonito todo y medimos 50 hectáreas. Si yo quisiera hacer la misma medición o recolectar la misma data de un área de, no sé, 5,000 hectáreas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me debería de tomar? Obviamente, si hacemos la matemática, decimos, bueno, si son 50 cada media hora, una hora son 100, divido 5,000 dentro de 100 y ya tengo, son 50 horas. Esas 50 horas son, no puedo decir que son 50 horas de corrido, es decir, en la noche no voy a volar. O sea, sí puedo volar, pero no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos sensores es medir
el reflejo de la energía que emite el sol. Entonces, tenemos ciertas horas. ¿Por qué no podríamos hacerlo al mediodía? Porque al mediodía normalmente es demasiado grande la incidencia a la radiación solar como tal. Entonces, no solo afecta a la medición como tal, sino también afecta a la planta. La planta ya no se expresa de la misma manera. Entonces, si yo quiero tener una visión total de mi finca, voy a trabajar, no sé, 4 o 5 horas al día, vamos a decir 6 horas al día. Entonces, son 300 hectáreas en un día. Entonces, las 5.000 dentro de las 300, ya nos hicimos una idea de que nos vamos a pasar casi 15 días haciendo vuelos. Para que al final del 15º día no podamos comparar lo que estamos viendo en ese día con lo que estaba pasando el primer día, porque ya son 15 días de diferencia y ya no podemos comparar el estado fenológico, el estado de una planta de hace 15 días con una de hoy. Ya cambió, muchas cosas pasaron, llovió, hubo sequía, no sé, pasaron muchas cosas y el comportamiento ya no es el mismo. Por eso es que hay que pensar un poquito, bueno, utilizo un dron, sí me funciona muy bien por detalle para áreas pequeñas y veo todo muy bonito, pero no me cubre toda el área. Por el otro lado, el sensor en un satélite, pues mira un poquito más, cubre un área muy, muy grande, puede cubrir, no sé, 25 kilómetros cuadrados, 500 kilómetros cuadrados en solamente una toma y podemos comparar todo lo que está pasando en ese momento determinado. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas que ver, pero aquí les dejo una idea de cuáles son los diferentes sensores portados en satélites que pueden cubrir algunas de sus necesidades. Algo que no les mencioné sobre este sensor que ustedes ven aquí es esta partecita que está por acá. Este sensor en particular lo que hace es que hace una corrección, por decirlo de alguna forma, de cómo se ve la iluminación al momento de hacer una toma. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, tengo esta área de cultivo que está por acá, ¿sí? Tengo esta área de cultivo y vamos a decir que esto es, no sé, un área de 100 hectáreas. La voy a partir acá. Pero de repente, aquí tengo un poco de nube. Al momento de estar volando, aquí hay otra nube. La pongo en rojo porque si la pongo en blanco no se mira. Entonces, aquí tengo plantas, ¿sí? Obviamente aquí abajo de la nube también tengo plantas. Cuando el dron pasa por aquí, toma una imagen, y dice, bueno, esta planta está muy bien. ¿Por qué? Porque está libre de nubes, refleja muy bien la iluminación del sol, entonces los valores que va a dar pueden ser bastante altos. Si paso por aquí, al momento de pasar por acá, el sensor asume, esta está deprimida, porque como no tenía la misma iluminación, entonces lo que hace es que no llega a la misma cantidad de iluminación, no puede reflejar una gran cantidad de iluminación. Entonces va a decir, esta planta está un poquito enferma, pero no es cierto. Entonces, en ese sentido, este sensorcito que ustedes van por acá, para cada imagen que toma, hace una revisión digamos, de cómo está la iluminación ambiental y en función de eso hace una corrección para que todos los valores de toda esta línea que nosotros estamos viendo sea comparable. Si mira que este tenía una radiación de, no, vamos a poner un valor de 100% y este tenía una iluminación del 50%, entonces lo que hace es normalizar los datos para que todos estos tengan la misma base de comparación y se pueda decir, este está bien, este está igual de bien. O si está mal, pues mismo está mal. Pero al menos este sensor lo que hace es que minimiza el efecto de sombras, el efecto de variación por iluminación, o bien si yo voy un día y un día está nublado y todo está nublado, pues todo va a tener un valor bajo, por decirlo de alguna forma. Llego otro día a hacer la medición, tomo las imágenes y me tomo que era un día soleado. Todo está bonito, todo está alto. Entonces, puedo asumir que la condición de un día estaba mejor que la condición del otro día, pero eso es algo sesgado en función del problema o de la incidencia que tiene en este caso la iluminación solar. Entonces, contar y buscar siempre un sensor óptico, si ustedes lo están considerando, buscar siempre un sensor óptico que tenga esta corrección por iluminación ambiental. Vale mucho la pena. Y lo que les mencionaba de la firma espectral.
al final de cuentas, después de tantas mediciones, muchos científicos llegaron a la conclusión de, bueno, así es como se describen los diferentes objetos sobre la superficie de la Tierra. Y decimos, bueno, por ejemplo, ustedes habrán visto nieve, pues la nieve normalmente es blanca, mejor que algo que sea de limón, pero la nieve naturalmente es una nieve blanca. ¿Por qué? Porque refleja todo. No sé si se recuerdan cuando estaban en primaria o algo por el estilo, nos hacían dibujar un disquito donde estaban todos los colores del arco iris y cuando girábamos el disquito se miraba todo blanco. Pues es por lo mismo, porque al combinar todas las graduaciones de colores que nosotros conocemos, eh, en cuanto a luz, se convierte en blanco. Entonces lo mismo pasa aquí, como refleja muy bien todo lo que está en lo visible, pues definitivamente nosotros lo estamos viendo blanco. Obviamente, cuanto más nos acercamos a la parte térmica, pues se ve menos, digamos, refleja menos, por lo tanto, pues obviamente sabemos que la nieve es fría, pues ahí está, se expresa de esta forma. El agua, por ejemplo, el agua refleja, bueno, si es agua profunda y agua más o menos limpia, los cuerpos de agua reflejan bastante en el azul, por eso los vemos azules, y empiezan a reflejar muy poco en todo lo demás y empiezan a, entre comillas, absorber toda la radiación. ¿Por qué? Porque, digamos, no es un cuerpo que interactúe con eso, sino solamente lo va absorbiendo y por eso es que conforme más nos acercamos a la profundidad del sol, del cuerpo de agua, pues se tiende a ver todo más oscuro, porque no hay transmisión ni aprovechamiento de la energía. En cuanto a las plantas como tal, pues vemos otra vez esta curva o esta firma verde que está por aquí, donde se mira bastante alto ¿cómo se llama? En la parte azul, en la parte verde se ve un piquito más alto, en el rojo se ve una parte más baja, y luego cuando vemos el infrarrojo cercano, pues lo vemos bastante bien. Esta diferencia de valores que hay entre estos dos puntos es lo que nosotros tomamos para considerar más adelante la creación de índices. ¿Qué significa esto? Digamos, va a ser un poquito complicado, así visualmente como lo estamos viendo, tratar de determinar qué tan bien o qué tan mal está una planta, un cultivo o un objeto que nosotros estamos viendo comparado con otro. Si aquí podríamos tener decenas de gráficas, decenas de curvas, viendo, demostrando qué es lo que estamos viendo, pero la pregunta es, ¿vamos a poderlo identificar visualmente? Es un poquito complejo. Entonces, para eso se hacen cálculos matemáticos y se derivan algunos índices o se obtiene alguna información y decimos que mientras más alto sea lo que refleje en el infrarrojo cercano, más saludable está. Mientras más bajo refleje en el rojo, más saludable está. Aquí está más activa fotosintéticamente y aquí está más saludable, o sea, no tiene ningún tipo de estrés. Si el valor del infrarrojo baja, significa que no está muy activa fotosintéticamente, es decir, no está trabajando al 100%, y si por aún más empieza a reflejar muy alto en rojo, significa que está un poquito más enferma. Entonces la diferencia entre estos dos valores nos dice a nosotros qué tan bien o qué tan mal se encuentra una vegetación. Y eso es algo que más tarde se conoce como índices de vegetación. Entonces, ¿qué es un índice de vegetación? Pues dicho de una forma un poquito sencilla, pues no es otra cosa más que esa combinación de los diferentes valores calculados, registrados de una superficie en los diferentes espectros de luz, combinados de alguna forma, de alguna fórmula matemática que nos dice, digamos, que nos trata de decir qué tan bien o qué tan mal se encuentra una planta en función de lo que nosotros estamos observando, como respuesta a la energía que ellos están absorbiendo o reflejando del sol. Entonces tenemos un montón de índices. Quizás el índice más conocido y el más popular sea el índice normalizado de vegetación diferenciada, que este índice es precisamente esa diferencia que les mencionaba entre el infrarrojo y el rojo, donde aquí se utiliza una escala de colores muy parecida al semáforo, es decir, mientras lo rojo no está tan bien, lo amarillo está más o menos y lo verde está bastante bien. Mientras más intenso sea el verde, mejor está, y mientras más intenso sea el rojo, pues menos mejor está. Entonces, aquí, por ejemplo,
vemos algunos parchecitos rojos que cuando nosotros los miramos aquí, pues decimos, hay unas partes que no están tan bien, hay unas partes que están muy bien, y esta es la idea del índice normalizado de vegetación, que nos ayude a nosotros a identificar las áreas de principal atención o de mayor interés para que cuando estemos en el campo vayamos a esas áreas y logremos identificar qué es lo que está pasando. Un índice de vegetación no necesariamente es aplicable al 100% para todos los cultivos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un índice NDVI, por ejemplo, que sea 0.4, 0.5, el valor que sea. Los valores de NDVI van de -1 a +1 con graduaciones en los decimales que ustedes gusten. Entonces, donde 0 es la línea de suelo y de 0 hacia +1 es vegetación, y mientras más bajo sea el valor, está más deprimida o menos bien la planta, y mientras más cercano a 1 se encuentra, está mucho mejor. Entonces, si yo tengo un valor de 0.4, por ejemplo, solamente por asociación uno dice, ok, si está 0.4, de 0 a 1 es vegetación, entonces 0.4 está por debajo de 0.5, que sería la mitad, entonces está mal. Y es posible que esté mal. Muchos investigadores, muchos científicos han dicho que cuando una vegetación de tal cosa esté en un valor de 0.4, está mal. Pero eso aplica solamente para el área que ellos estudiaron, para el cultivo que ellos estudiaron, en el tiempo que ellos lo estudiaron. No es una norma, es una guía. Y lo que nosotros tenemos que hacer es siempre tratar de correlacionar esa información que tenemos en los índices con lo que realmente está pasando en el cultivo. Entonces, muchos de estos índices dicen muchas cosas, pero más que nos dicen, nos orientan para que nosotros podamos tomar algún tipo de decisión, y ojalá, estando en el campo, pues podamos hacer ese tipo de análisis estando justamente en el campo. Entonces, aquí, por ejemplo, este solamente nos está diciendo, hay unas áreas que están un poco más deprimidas, hay parches rojos, ¿cierto? Y hay unos parches verdes muy buenos. Entonces, si yo estoy en el campo, lo más lógico sería es que voy a ir a visitar estos lugares y ver realmente qué es lo que está pasando. Muy claramente lo que nos dice aquí es, está un poco deprimida, está un poco enferma la planta, pero no nos dice tampoco por qué. Esto es lo que está tratando de representar, pero hay que combinarlo o con otros índices o bien hacer una visita a campo. El índice de clorofila también es otro valor que se obtiene mediante la combinación de las diferentes bandas, y lo que nos dice a nosotros es, ok, ¿qué tanto contenido de clorofila hay a nivel foliar? Lo cual claramente es una expresión de actividad y de salud, pero principalmente de aprovechamiento de nutrientes de parte de la planta. Entonces, aquí lo que nosotros nos dice es, ok, en estas partes los valores de clorofila son más altos, hay unos valores más altos que en otros. Por ejemplo, aquí tenemos algunos parchecitos verdes oscuros, aquí también, y obviamente tenemos áreas donde, pues, definitivamente no hay una muy buena cantidad de clorofila a nivel foliar. Hay otro índice de vegetación. Este índice de vegetación es el índice parecido, es primo de este que está por aquí, el NDVI, solamente que en lugar de utilizar la banda roja, se utiliza una banda que se conoce como red edge o borde rojo, extremo rojo. Ahí, pues, la traducción la puede poner uno como quiera. ¿Qué es lo que nos dice esto? Este índice de vegetación se ve muy afectado por las condiciones en el momento en el que se toma la imagen. Por ejemplo, yo vine y la tomé al mediodía. Lo más probable es que por la cantidad de calor, de radiación que hay, pues hay algún efecto físico en la planta o fisiológico en la planta, y la planta diga, ok, cierro estomas. Cierro estomas, pues no hay actividad fotosintética, por lo tanto, el valor digamos, del valor de actividad como tal es menor. Entonces, no es que esté enferma, simplemente está siendo afectada en este momento por una condición particular. Y por eso es que hay buenas prácticas de horarios para tomar imágenes. Entonces, como les digo, nuevamente se afecta por lo que está pasando en el momento de la toma, pero este otro es más bien un estilo de marcador. Es decir, me dice a mí cómo es que se ha estado comportando consistentemente la planta durante los últimos tiempos, el tiempo que sea.
Normalmente son 3 meses o algo como eso, lo que nos está diciendo cómo es que se ha ido comportando el cultivo. Y aquí es donde ya vemos, por ejemplo, que estos parches, aquí, por ejemplo, todavía esta parte no se ha visto tan afectada en el NDVI, pero en el NDRE sí se ve esa parte un poco más afectada. Aquí, por ejemplo, cuando hicimos la primera inspección, esta parte pues posiblemente nos pasó por alto, pero aquí sí ya nos llama mucho más la atención de que muy probablemente aquí tengamos algún problema, no sé, de algo. Muy posiblemente puede ser un efecto de sitio, muy posiblemente puede ser, no sé, posiblemente una plaga, puede ser una enfermedad, puede ser algo que está afectando un área muchísimo más grande que la que nosotros habíamos identificado solamente con el NDVI. Entonces, un índice de vegetación como tal muchas veces no es suficiente. Hay que buscar también índices de vegetación que interpreten o no interpreten, que demuestren o denoten lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, hay un índice que se llama índice de marchites. Obviamente, si yo corro un índice de marchites en, no sé, en caña en el 7º mes y yo veo los valores muy bajos, digo, bueno, pues posiblemente está mal o está muy bien. Si lo corro en el 9º mes o después ya próxima cosecha, lo más seguro es que vea un índice de marchitas muy alto y yo diga, hey, eso está muy bien. Entonces, también hay que buscar cuál es el índice de vegetación que mejor se adecua a lo que estoy buscando o lo que estoy tratando de identificar en un momento determinado o en un cultivo diferente. Es decir, el índice de marchitas, por ejemplo, funciona muy bien para medir la madurez, por ejemplo, en trigo. En otros cultivos, pues tal vez no tienen la misma aplicación. Entonces, siempre hay que ir buscando ese índice de vegetación que nos interese mejor o que nos diga más cosas. Y aquí el índice de estrés, este es un índice de estrés, se llama estrés generalizado. Hay estrés de todo tipo, ¿cierto? Ustedes lo saben muy bien. Hay estrés hídrico, hay estrés térmico, hay estrés tanto abiótico como biótico, pero bueno, aquí este es un índice que se calcula normalmente después de un vuelo, mientras uno está en el campo, y mientras más tiende a marrón, esa área es mucho más estresada. Si se dan cuenta, en NDRE sí me dice, bueno, algunas áreas aquí, por ejemplo, estaban un poquito afectadas, pero aquí sí como que lo expande un poquito y ya me hace una mancha un poquito más grande y por lo tanto me llama más la atención y obviamente ya me queda claro de que estas áreas pues son áreas que tengo que ir a visitar. Algo está sucediendo ahí, muy posiblemente, pues no sé, insisto yo, efecto de sitio, en este caso este cultivo era caña, pero algo está pasando en esta parte. Y, por ejemplo, el índice de biomasa pues no es otra cosa más que cuánto de cada píxel está cubierto por vegetación. Y ahí es donde entra muy en juego el tema de qué resolución es la que estoy buscando, qué resolución me sirve mejor a mí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver información, asumamos que este es un píxel y que esta es una planta. Entonces, el valor que me va a dar a mí, si yo tengo un píxel así un poco más grande que el tamaño de la planta, lo que va a hacer es, va a calcular cuál es el porcentaje de verdor o de biomasa que hay ahí y le va a asignar a este píxel el valor porcentual de qué tanto está cubierto. Vamos a decir, pues así a ojo de calculista, voy a decir, bueno, esto es cerca del 0.60%, ¿cierto? Entonces el 60% de este píxel está así y podría ser una parte así como amarilla que vemos por acá. Y si el área está más cubierta, pues me va a decir que está al 100%, que son las áreas verdes que están por acá. Esto, cuando lo veo así, todo combinado, ¿qué me dice? Aquí me dice, por ejemplo, que esta parte de aquí, definitivamente, tengo cultivo. Que en este momento, en esta parte que está por acá, se ha estado viendo cada vez un poco más deprimido, se está viendo afectado por alguna condición, pero todavía tengo vegetación, entonces es momento todavía para hacer una actividad correctiva. Aquí, en esta parte que están aquí, estas partes que están amarillas por acá, estas partes ya me dicen que ya tengo una pérdida de masa foliar. Entonces, está estresada, se ha estado comportando mal, no está saludable. Esto significa que lo más probable es que aquí ya perdí esta parte de la vegetación. Entonces,
la combinación de todos estos análisis, de todos estos índices, son los que me van a servir a mí para tomar algún tipo de decisión. Entonces, cada uno me dice algo diferente, pero ya todos en conjunto me dan una muy buena idea, una muy buena interpretación de lo que está sucediendo en el cultivo. Entonces, aquí tal vez un poquito más de explicación. Otro índice que no vimos ahí arriba es el índice verde, es el NDVI verde, por decirlo de alguna forma. Que lo que me dice a mí es cuál es el aprovechamiento, y está muy relacionado con el agua, el aprovechamiento hídrico que tiene la planta. Entonces, si yo veo mucho, digamos, el índice verde muy alto, significa que una planta que no está estresada en función digamos, en términos hídricos. Y me puede servir a mí mucho para decir, ok, esta está bastante bien. Y este aplica muy bien, insisto, para, digamos, plantas o cultivos cuyo expresión de salud es verde. O sea, nuevamente, en el caso de trigo, pues tal vez eso no funcionaría más allá que en los estadios tempranos, pero un poquito más desarrollado, pues no se vería igual. En maíz funciona muy bien, en palma, pues más o menos. Esta es palma. Si nos damos cuenta, hay muchas áreas aquí que se ven muy bien, muy bonitas. Esta es una imagen con dron. La ventaja de la imagen con dron es que se puede ver muy claramente la descripción detallada de la figura de cada uno de los objetos. Aquí podemos ver bien el raquis, podemos ver realmente la descripción total de la planta. Entonces, pues nos funciona bastante bien. Ya tenemos aquí del lado derecho un porcentaje de cubierta de cada una de las diferentes clases del índice. Y nos dice que la mayoría está bien. El NDVI, si se dan cuenta aquí, me dice que está bastante bien, activa fotosintéticamente. Hay algunas áreas que están bastante bien. No se ve nada malo, solamente algunos parches negros que muy posiblemente puedan ser, como se mira en la imagen anterior, pues esas áreas puedan ser áreas donde no hay palma en este caso. Aquí un índice de fracción vegetal, que era el índice de biomasa, que es otra vez la identificación de qué tanta área está cubierta por vegetación de cada píxel. Y eso, lo que no está, pues, mientras más marrón se ve, pues es más suelo descubierto. Y aquí, otra vez con el NDVI de borde rojo, y aquí sí ya podemos ver una gran diferencia. Antes nosotros estábamos viendo una cantidad de vegetación bastante verde por acá. No sé si se mira, pero tal vez con azul. Okay. Aquí habían áreas de vegetación, pero si nos damos cuenta con este índice, nos dice, sí, esto es vegetación, pero visualmente nos dice, no es la misma vegetación. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es esto verde que está, bueno, es rojo que está aquí, pero que era verde en nosotros, es mucuna. Entonces, sí podemos diferenciar espectralmente qué es una vegetación de otra vegetación. Y los índices de vegetación ayudan bastante en eso. Y obviamente aquí también estamos viendo áreas como estas, por ejemplo, donde ya vemos una palma que está muerta, otra palma que está muerta por aquí, esta pues también ya se está muriendo, y hay algunas horas que ya ni siquiera las cuenta como vegetación, por eso es que se ve esta parte negra que está por aquí, porque ya de acuerdo a los valores de índice, pues el índice determina que no, esto ya no está vivo, ya no es vegetación. Aquí pues estaba pasando un proceso de renovación, entonces estaban pues eliminando algunas de las palmas para poderlas pues botar y sembrar algunas nuevas. Este índice de estrés generalizado es lo mismo que vimos antes, es decir, en la parte de cada una de las plantas nos dice exactamente cuál es el valor de índice. Vemos, por ejemplo, esta palma que está por aquí, una palma muy sana, muy saludable, y por el otro lado, esta palma que está por aquí, pues ya es una palma muerta, básicamente. Se ve verde en la parte de abajo, sí, se ve verde en la parte de abajo, pero es lo que les digo, es esa maleza que se utiliza precisamente para mantener ocupado el suelo y evitar que crezca alguna maleza que vaya a afectar a la palma. Y bueno, el índice de clorofila, ciertamente lo mismo nos dice. Es un buen indicador también de estrés hídrico, es decir, mientras más alto sea el valor, menor estrés se tiene, y definitivamente lo podemos
podemos convertir más tarde o más temprano en un contenido de nitrógeno foliar. Hacemos un par de cálculos y ya sabemos cuánta clorofila es equivalente a un porcentaje de nitrógeno foliar. ¿Qué más podemos hacer con imágenes? En este caso, con imágenes con drones, podemos hacer un aprovechamiento de lo que estamos teniendo visualmente y poder identificar qué tanto de esto está cubierto hoy día con vegetación. Entonces, este es un análisis que se llama análisis de línea de surco, que lo que hace es, para cada línea que tenemos aquí, determinar qué tanto de esta línea, cuántos metros lineales de esta línea o de este surco están cubiertos por vegetación. Y aquí, como lo podemos ver, hay diferentes tonalidades. Obviamente la café significa que hay suelo, la verde significa que hay vegetación, la vegetación que nosotros estamos buscando, que aquí no me recuerdo muy bien si era maíz o era caña, y la que es amarilla es la vegetación que también normalmente se asocia y que en este caso pues es maleza. Entonces podemos no solamente determinar qué tanta de esta área o de este metro lineal se encuentra con la vegetación que queremos, sino también cuánto de este se encuentra con la vegetación pues, que no queremos, que en este caso es una maleza. Aquí es básicamente el mismo análisis, solamente que un poco más extendido. Como ustedes se pueden dar cuenta, sí se puede visualizar claramente el área en este caso el área que es de caña. Este sí es caña, si me recuerdo muy bien. Cómo se divide, dónde está el surco y dónde está la caña como tal. Y en función de eso determinar qué tanta de esta área se encuentra cubierta y en función de eso pues, ponerle un colorcito. Aquí para esta representación pues se pidió que lo que estaba por arriba del 80% se pusiera en verde, que son estas áreas pequeñitas que están por acá, que son básicamente estas que están acá, y las que estuvieran entre 60 y 80 o 40 y 80 las pusieran en amarillo y las que estuvieran por debajo de 40 estuvieran en rojo, que son todas las demás. Esto, dependiendo del momento, el momento de desarrollo del cultivo, se puede tener todavía la oportunidad de mejorar o de hacer una resiembra, o bien si ya pues, es demasiado grande, pues tomar la decisión ya estratégica de parte del agricultor, decir, ok, ¿saben qué? Mejor renovación, ya no vamos a estar invirtiendo en fertilizantes porque no vamos a tener el rendimiento que queremos. Aquí, pues lo que les mencionaba, la identificación de malezas. Aquí sí podemos ver, en este caso es caña y caminadora, pues, claramente se logra ver que, por ejemplo, este agricultor, lo que más parece que sembró fue la maleza, es decir, lo que está de un colorcito un poquito, bueno, como verde menta, es la caminadora, y lo que está en verde limón, que es lo menos, es la caña. Entonces aquí es donde el agricultor se da cuenta, no, para esta área, pues definitivamente tengo que aplicar un herbicida lo suficientemente bueno, hacer un muy buen control y pues ciertamente aquí ya no voy a tener el rendimiento que quiero, voy a invertir más, voy a perder, si voy a estar invirtiendo solamente en fertilizantes, mejor espero, limpio y vuelvo a sembrar. Y esa fue la decisión que tomó, es decir, sí se puede tener ese tipo de información y la mejor forma de representarlos en base a mapas, en este caso de incidencia. Aquí, por ejemplo, es el desarrollo. También con este tipo de imágenes se puede hacer un desarrollo bastante, se puede llevar el monitoreo de desarrollo bastante detallado de un cultivo. En este caso, pues, no me recuerdo qué es, pero es algún tipo de legumbre. Y definitivamente aquí podemos ir midiendo cuál ha sido el crecimiento que ha tenido. Aquí es la primera fecha, son bien pequeñitas. Y algo muy interesante que se puede hacer con este tipo de tecnología no es solamente verla, sino se puede individualizar. Por ejemplo, en este caso, pues puede ser lechuga, puede ser, no sé, cualquier cosa. El melón no puede ser porque el melón no sea así. Y la ventaja es que se puede individualizar y ponerle un nombre o un identificador a cada uno de estos individuos y tener una tabla con la información de cada uno de ellos, cuándo se le aplicó algún fertilizante, cuándo se le aplicó algún tipo de productos de protección de cultivos, ya sea un herbicida o un fungicida o algo,
y en función de eso llevar el registro detallado, el histórico detallado, la bitácora del tratamiento de eso para que cuando al final de la temporada se llegue a la cosecha, saber realmente qué tan rentable o qué tan productivo fue cada uno de los sectores. Si nos damos cuenta, por ejemplo, todas estas áreas, estas que están aquí abajo, crecieron un poquito menos que las que están en la parte de arriba y fueron creciendo al mismo tiempo. Entonces, ciertamente, estas áreas de aquí son áreas pues, menos productivas, el rendimiento es menor. Y en la parte de aquí, pues, podemos ver que el cultivo como tal es un poco más generoso y como consecuencia es mucho más redituable para el agricultor. Entonces, también es el tipo de decisiones que se pueden tomar, que se pueden asistir y no solamente darle un seguimiento de, mire, ya está creciendo, ya está más bonita, ya es tiempo de cosecha, sino también darle un poco más de información para que ellos puedan tomar mejores decisiones. También con este tipo de tecnología se puede hacer el análisis o la identificación de enfermedades o deficiencias nutricionales. Algo que es crítico es precisamente determinar, por ejemplo, en el caso de palma, este cultivo que, digamos, esta planta que está por aquí, tiene alguna condición que no saben. Imagínense una palma. Las palmas normalmente pueden llegar a medir 20 metros, un poquito más tal vez, dependiendo de la edad. Y pedirle a una persona que vaya y evalúe cada una de las palmas para saber si está bien. Desde abajo, pues, sí, yo miro la hoja de abajo y se mira todo muy bonito. Pero ¿qué es lo que está pasando en la parte alta, en la corona de la palma? Eso es algo que muy difícilmente se puede saber si lo estamos viendo desde abajo. Entonces, para esto nos sirve esta tecnología. Aquí lo que se hizo, se determinó un índice de vegetación particular que hacía resaltar las palmas que estaban con cierta condición o una cierta enfermedad y digamos, se podían ver, por decirlo de alguna forma, se representar visualmente para que las personas los pudieran identificar. Luego, pues, se sacaban las coordenadas de estas, se les daban a las personas en el campo y para que ellos fueran a visitarlas. Y al final de cuentas se obtiene un mapa específico donde ellos pueden ver cómo está distribuida esa condición o esa enfermedad o esa deficiencia nutricional en toda el área de cultivo. Entonces, eso de la firma espectral sirve bastante y nos ayuda mucho para diferentes propósitos. En general, índices de vegetación, podemos tener muchos índices de vegetación. Algunos son más fáciles de obtener o más rápidos, mejor dicho, de obtener, que los podemos tener mientras estamos en el campo. Son cerca de 7, 8, dependiendo del tipo de ascensor que tengamos y el equipo que tengamos, pero podemos tener entre 6, 8 índices de vegetación, pero podemos ir derivando nosotros una cantidad casi infinita de índices. Normalmente lo que se le calcula a una imagen son 31 índices de vegetación diferentes, donde hay oxidación, donde hay diferentes usos. Entonces, lo más interesante es que nosotros podamos identificar cuál es el índice que mejor describe lo que nosotros tenemos en función del cultivo que tenemos y el objetivo que estamos buscando. Otro uso que pueden tener estos índices de vegetación es el análisis, tenemos ya a nivel de postproceso, no solamente saber qué área es la que está mejor o no tan bien y poderla visitar, sino qué tan bien se está comportando cada uno de los diferentes bloques que yo tengo, o de los lotes, o de los plantes, o de las diferentes unidades de manejo agronómico que tengo en el campo. Entonces, se puede sacar por cada bloque, por cada sección, por cada pues, división que tengamos, análisis para saber qué tan bien se está comportando uno con respecto al otro y poder ir identificando cuáles son mis áreas de mayor rendimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, esta área que está aquí, pues solamente visualmente ya me dice que está mal. Pero esta que está por aquí, ¿qué tan bien o qué tan mal está en comparación con otra que es muy similar visualmente? Entonces, si hacemos un análisis estadístico con respecto a esto, podemos ir viendo cuáles son los valores que tiene, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es el rango, qué tan distribuidas están, cuál es la dispersión que tienen. Es decir, podemos sacar mucha más información y esto nos sirve para poder ir recomendando o haciendo algún tipo de práctica agrícola que va a servir para mejorar este tipo de resultados.
y poder comparar inclusive variedades. Es decir, si en una parte tengo sembrada una variedad y en otra área de mi finca tengo sembrada otra variedad, puedo hacer este análisis y ver antes de la cosecha o inclusive pues, durante el tiempo de desarrollo, determinar cuál es la que me está funcionando mejor y en relación a eso tomar una decisión estratégica para mi siguiente temporada. Es decir, ok, la que me funciona mejor, no solamente en función de producción, sino en función de consumo. Es decir, consumo de fertilizantes, de riego, en fin, todo ese tipo de materiales que se pueden utilizar. Es decir, cuál es el que me ha ido funcionando mejor, cuál es el que tiene el mejor pues, rendimiento al final. Aquí es un poco más la ejemplificación de qué tan útil es ir variando los índices de vegetación. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que está aquí arriba, la ven, digamos, esta que está por aquí, visualmente, pues nosotros miramos, esta es caña, pues no está tan mal, sí se mira algunos parchecitos, pero no está tan grave. Si le ponemos el índice de verde, que es uno que funciona muy bien en caña, nos damos cuenta que ya podemos identificar muy claramente algunos parches por aquí donde no hay caña. Vemos espacios vacíos donde no hay caña. Y aquí nos damos cuenta ya con el índice normalizado, pero de borde rojo, nos damos cuenta que el desarrollo de la caña en este punto es deficiente. Es decir, hay caña en esta parte, sí, pero pues está muy mal porque todas las orillas, todo el borde de la caña como tal es rojo. Esto significa que está muy estresada. Y pues definitivamente lo más seguro es que no vaya a dar el rendimiento que yo quiero. Entonces, esto es maíz, por ejemplo. Aquí también se utiliza prácticamente el mismo criterio, se hace un análisis visual y cómo es que se ve ya con un índice de vegetación. Los índices de vegetación lo que muchas veces hacen es que nos ayudan a nosotros a resaltar, a observar de mejor manera dónde se están dando las condiciones que nos deberían de preocupar o de llamar la atención para poder tomar una decisión pues, bastante rápida. Entonces aquí son diferentes índices que se van utilizando y como les digo y les recomiendo, busquen cuál es el índice de vegetación que mejor representa lo que ustedes quieren encontrar en el campo. Es decir, no es lo mismo que me diga lo que quiero, sino que me diga lo que necesito. Entonces, aquí los índices de vegetación me van a decir lo que necesito saber y no necesariamente lo que quiero escuchar. Diferencia clara entre lo que es el índice, digamos, los índices de vegetación por la aplicación con índices de vegetación con monitoreo satelital y con monitoreo con drones es básicamente en función de la cobertura, es decir, qué tan extensivo puedo hacer un análisis con dron en función de cómo lo puedo hacer con satélite. Insisto, con un satélite nosotros podemos tomar 2.500 hectáreas de una sola toma. Eso es algo que no podemos hacer con dron. Entonces aquí es un poquito más la matemática de cómo funciona ese índice de vegetación que tanto hemos utilizado, que es el NDVI. Y como les decía, el tema es que llega un momento en que el NDVI tiende a saturarse. Es decir, en caña se habla mucho de que el índice, el NDVI se satura porque ya llega un punto en el que la discriminación entre la condición de una caña buena con una caña no tan buena está en el orden del cuarto, quinto decimal. Entonces, hacer esa discriminación visual, pues es muy, muy difícil y es por lo mismo. Es decir, aquí cae una gran cantidad de puntos que dan valores muy similares, ¿sí? Para condiciones muy diferentes. Entonces, en función de eso, es que se buscaron alternativas y se encontraron otros índices de vegetación como el que yo les mencionaba, donde se utiliza no el rojo, sino el borde rojo. Entonces, es la misma operación, se calculan índices de vegetación y podemos ver cómo se encuentra el cultivo. Aquí, por ejemplo, algo interesante es, se recuerda que habíamos hablado hace un momento sobre qué pasa cuando la vegetación no cubre, obviamente, al 100% el área de suelo, ¿cierto? Entonces, aquí está el píxel y para que cada uno de estos índices de vegetación me dé un valor, calcula todo lo que está aquí, incluyendo la parte que no
es vegetación. Entonces, para este píxel asigna un valor en función de todo lo que está ahí, suelo y cultivo. Pero este índice de vegetación que está aquí, que es el SABI, este lo que hace es un ajuste al suelo, es decir, hace un ajuste en función de la interferencia o de la distorsión que este suelo provoca y me representa solamente las condiciones propias de la vegetación. Entonces, por eso es que este índice se ve mucho más alto, se ve mucho más verde que, por ejemplo, el NDVI o el NDVI rojo o el NDVI verde. ¿Por qué? Porque estos no tienen esa corrección. Entonces, ahí se mezcla no solamente lo que está no solamente lo que es vegetación, sino también lo que es suelo. Y por eso se sugiere mucho buscar un índice de vegetación que haga ese tipo de normalización, por decirlo de alguna forma, o ese tipo de corrección. Ventajas del monitoreo satelital. Pues ciertamente, como yo puedo ver toda el área de mi finca, toda el área de mi cultivo al mismo tiempo, entonces reduzco mucho la incertidumbre sobre la condición del suelo. Es decir, lo estoy viendo todo al mismo tiempo, sé cómo está todo, bajo las mismas condiciones, en la misma fecha, en el mismo momento. Entonces, reduzco esa incertidumbre, que es la que mencionábamos, que si empiezo a tomar imágenes con drones en un día y termino 15 días más tarde, ¿qué tan comparable es la información de toda el área de cultivo si no es la misma fecha, no son las mismas condiciones? Con el satélite, pues, se reduce muy, muy alto esta condición de incertidumbre. La idea es, pues, precisamente, hay muchos satélites que tienen, hay muchas constelaciones satelitales que tienen muchas revisitas, es decir, qué tan frecuentes están pasando los satélites. Entonces, depende mucho de mi cultivo y el interés que yo tenga y el manejo que le esté dando, pero hay satélites que normalmente pasan, no sé, cada 5 días, cada 7 días, dependiendo de la región, como los Sentinel, por ejemplo. Ahí podemos tener información, es información gratuita, no tiene costo, uno la puede bajar y analizar. Pero, digamos, si hoy pasa y había nubosidad, que es muy típico en nuestra región, hay nubosidad, pues dentro de 5 días va a volver a pasar o dentro de 7 días. Y si ese mismo día, ese día que pasa a la misma hora hay nubosidad, pues lo más probable es que pasen 10 días y que yo tenga una imagen y hasta el día 15 yo voy a tener una imagen. Entonces, digamos, qué tan comparables pueden ser las condiciones o qué tan eh, fácil puede ser el seguimiento del monitoreo que le estoy dando a mi cultivo con información cada 21 días, cada 15 días, dependiendo de la frecuencia de los satélites. Hay otras constelaciones que son de revisita diaria, es decir, pasan 2, 3 veces al día, y como pasan todos los días, la probabilidad de que tomen una imagen del área de interés, el área de cultivo, sin nubosidad es más alta, es decir, con un satélite que pasa 5 días, pues tenemos 6 oportunidades al mes. Con uno que pasa cada 21 días, pues tenemos una oportunidad al mes. Si hay uno que pasa todos los días, pues las probabilidades son 30 o 31 veces. Es decir, tengo más opciones o más oportunidades de éxito tomando imágenes todos los días. Entonces, una revisita de alta frecuencia, pues es bastante buena. La idea, obviamente, es poder calcular no solamente un índice de vegetación, sino priorizar las áreas que tienen esas condiciones de estrés. Entonces, como lo puedo ver todo mi cultivo al mismo momento, puedo priorizar qué áreas atender y desarrollar algún tipo de práctica agrícola que valga la pena y que vaya a resolver en alguna medida eso. Y otra cosa, con el monitoreo de alta frecuencia, es que yo puedo ver el impacto o el efecto que tienen estas prácticas agrícolas. Es decir, yo apliqué fertilizante el día de hoy, el efecto de la fertilización, si es foliar o tal, pasa un día, 2 días, 3 días después y se expresa mejor. Entonces yo puedo tener una imagen de cómo estaba antes y tener una visión de cómo se encontraba antes de la aplicación y cómo se encuentra después de la aplicación. Y en función de eso determinar, la aplicación del fertilizante tuvo el efecto positivo que esperaba. Por el otro lado, apliqué algo y yo veo un efecto negativo, entonces puedo tener la oportunidad de hacer una corrección y mejorar las condiciones de mi cultivo. Entonces, esa es una gran ventaja del monitoreo satelital y que sí me permite a mí tener esa visualización en tiempo, pues no digo que real, pero algo, algo muy cercano porque puedo tener una imagen al día o cada 2 días, algo como eso. Otra aplicación de la tecnología en función de índices de vegetación es la identificación de hay un servicio, algo que se llama PowerSense.
Las Power Zones no son otra cosa más que la combinación de 3 índices de vegetación, que son área foliar, salud de la planta y actividad fotosintética. Cuando se combinan esos tres, me dicen a mí cómo es que se está comportando cada área de mi cultivo durante un periodo de tiempo determinado. Aquí, por ejemplo, en el caso de las Power Zone, se toman las imágenes de todo un año en cultivos permanentes o de toda una temporada en cultivos pues, rotacionales. Y en función de eso se determina cómo se comportó el cultivo durante ese periodo de tiempo. Con todas las imágenes que se tienen de eso se calculan los índices y se dice, bueno, este es el comportamiento de la vegetación en esta región para esta temporada. En este caso estamos viendo 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Y qué es lo que pasó? Ciertamente aquí, en 2015, hubo una sequía y estas áreas son las áreas que no estaban bajo riego. Hay muchas áreas que no estaban bajo riego. El mismo efecto se evidenció en 2016, que siguió la sequía, una temporada de reducción muy severa de precipitación en esta área. Y el agricultor decía, sí, bueno, el problema es que yo tuve es que no reaccioné a tiempo y no pude tomar decisiones de implementar un sistema de riego que satisficiera las necesidades propias de mi cultivo. Entonces, en 2017, pues también se vio mal. En 2018 empezó a hacer una aplicación de riego, si se dan cuenta. Hay algunas áreas en 2017 donde sí se ve, por ejemplo, que aquí ya empezó a aplicar riego, aun cuando hay áreas que están muy deprimidas, mientras más rojo está peor, que están muy deprimidas en esta parte de aquí, pero hay áreas donde ese efecto no fue tan severo a partir de esos años. Entonces él empezó a implementar un sistema de riego y logró pues, expandir el área positiva de su cultivo a, pues, bastante. Y al final, la combinación de ese comportamiento año tras año, temporada tras temporada, se combina en algo que es una zonificación. ¿Qué es la zonificación? La zonificación es precisamente esa agrupación de las áreas que se comportan de manera homogénea durante todo el periodo de observación y que por lo tanto requieren un tratamiento, digamos, homogéneo, es decir, único para toda esa área. Hay muchas áreas que se comportan de la misma forma, entonces para todas esas áreas que se comportan de la misma forma, hay que proponer una forma de manejarlas pues de una forma similar. Y hay otras que tienen un comportamiento diferente, menos bueno, vamos a decir, y esas van a requerir un tratamiento, una atención diferente, y las que están mucho mejor, pues tendrán un tratamiento diferente. Eso es lo que son las zonificaciones, es decir, las zonas de manejo homogéneas. Se clasifican las áreas que se comportan igual y se propone un manejo específico para cada una de ellas. Y esto es muy bueno, en el caso de las Power Zone, es muy bueno cuando uno no tiene información de la finca. Es decir, aquí no estamos combinando información de suelos, foliar, producción ni nada, sino solamente estamos haciendo una observación en función de índices de vegetación. Aquí tenemos zonas de comportamiento foliar homogéneo. ¿Qué es lo que hizo o qué es lo que pasó o lo que causó que estas se comportaran de esta forma? Pues no lo sabemos, eso es algo que el agricultor sabe muy bien, pero nosotros solamente podemos en este momento determinar cuáles son las causas y proponer en función de la entrevista con él, pues qué es lo que se debería hacer al identificar las causas de ese comportamiento. Otra vez el análisis de línea de surco, solamente que ya utilizando imágenes de satélite. Obviamente las áreas son mucho más grandes. El comportamiento, el flujo de análisis es básicamente el mismo, donde se analiza cuál es el área que está cubierta, se determinan los surcos y se hace un análisis línea a línea o surco a surco y se identifica la cantidad de metros lineales que están cubiertos o no, o en este caso vegetación, en este caso particular era caña, y se devuelve un mapa donde se identifica precisamente dónde está cada uno de los surcos y cuál es el área que está cubierta o no con vegetación. Entonces, esto le puede servir al agricultor, coloca esta información en los tractores un poquito más sofisticados en la actualidad cuentan con una pantalla y en esa pantalla uno puede colocar un patrón de trabajo donde el tractor sabe con el GPS que tiene y esta pantalla que le dice en qué punto debe hacer una aplicación o debe ejecutar alguna acción,
el operador simplemente lo va manejando y el tractor va sabiendo que en este punto tengo que aplicar algún producto o tengo que colocar semilla o tengo que aplicar un herbicida o fertilizante, y para eso les sirve a ellos. Ya saben que con esta información, donde está en rojo, van a colocar, posiblemente van a hacer renovación, o simplemente como ya no tiene mucho, pues no van a aplicar nada y solamente van a estar aplicando una dosis de fertilizante específica a los que están en amarillo y una dosis un poquito diferente a los que están en verde porque son los que están mejor. Entonces, para funciones de homogeneizar la producción. Entonces, eso se hace. Les digo, se puede hacer para, digamos, lotes pequeños o inclusive para suertes completas, ya sea de diferente tamaño. Una de las ventajas de la individualización, por decirlo así, de los diferentes, digamos, de las diferentes plantas o árboles, es que podemos tener ese conteo y el análisis de cada una de las palmas, o de cada uno de los individuos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un área de palma. Esta área de palma es, no me recuerdo, son como, no me recuerdo, 20.000 hectáreas, una cosa como eso, en Colombia. Y lo que se hizo fue hacer el conteo de palmas. Si imaginan tener que hacer esto a mano, es un poquito complicado. Entonces se utilizan procesos, mejor dicho, métodos o técnicas de procesamiento de información un poquito más actualizados, como por ejemplo Machine Learning, inteligencia artificial, que lo que hacen es ir tratando de clasificar cada una de los diferentes píxeles y determinar este es palma, o este es caña, o este es tomate, o este es cada una de las diferentes cosas que nosotros querramos identificar, y les va colocando, por decirlo de alguna forma, etiquetas a cada uno de los píxeles, y luego estos píxeles se interpretan, se limpian, y ya se tiene algo como esto, donde se identifica en cada punto, con un punto, mejor dicho, que en ese punto, ahí en este caso, pues había una palma. Y no solamente nos quedamos con el tema de la palma como tal, qué bonita, ahí está la palma, sino tenemos información satelital. Podemos derivar índices de vegetación, los analizamos y decimos, ok, esta palma, este individuo que está aquí, tiene esta característica. Este índice de vegetación se está comportando bien, se está comportando mal, tiene algo que deberíamos tomar en consideración. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta parte que está por acá. Entonces, si bien es cierto, hay puntitos verdes por ahí todavía, significa que puede ser que ahí no les haya todavía caído alguna enfermedad o alguna plaga, pero todos los demás que están alrededor, pues son potenciales enfermos. Entonces yo me iría a este lugar y haría una visita de campo y analizar, pues en la medida de lo posible, botar algunas de las que están en rojo, o tal vez no botarlas, pero analizarlas y ver si tienen algunas larvas en el tronco, si ya tienen algún tipo de afectación o qué es lo que está pasando, o posiblemente coincida con un proceso de renovación y digan, sí, las plantas que están en rojo aquí son a las que les hemos aplicado el glifosato para renovarlas. Ok, entonces eso es algo que también se puede hacer, no solamente, como les digo, la individualización, también el monitoreo de desarrollo. Algo que es importante y que a estas alturas ustedes ya lo pudieron haber intuido, es cómo vamos a accesar nosotros a toda esta información. Es decir, estarle imprimiendo mapas a los agricultores o estarles enviando correos con la información, como que se vuelve un poquito complicado y a veces demandante de tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer? Contar con una plataforma digital que nos permita a nosotros ir compartiendo y sirviendo esa información y que sirva como un punto o una plataforma de integración de todos los servicios. ¿Qué servicios puede requerir un agricultor? Pues requiere de todo. Él quiere saber cómo está su cultivo. Tenemos esta información de monitoreo de desarrollo que ustedes ven, cómo se puede ir viendo fecha a fecha qué tan bien o qué tan mal ha estado desarrollándose su cultivo. Vimos hace un momento aquellas legumbres que estaban creciendo, pues puede ir viendo cómo van creciendo. Tenía palmas, él puede ir viendo qué tan saludable está cada una de las palmas, y esa plataforma podría ser una plataforma móvil que él anda en el teléfono y pueda movilizarse hacia un punto y tomar una fotografía, hacer un reporte ahí de lo que vio. Eso queda georreferenciado, se convierte en un mapa de consulta más adelante. Él puede ir allí y, por ejemplo, se me ocurre tener un código de barras, un código QR donde él puede leer
qué individuo es, por ejemplo, fuera banano. Entonces él mira, bueno, este banano está aquí, y ver todo el historial de lo que le ha pasado a esa planta, cuando le aplicaron un fungicida, cuando le aplicaron un fertilizante, cuando le aplicaron algo, si tuvo afectación por, digamos, si ya le quitaron algunas hojas por control de sigatoca, o no sé. Él puede ir viendo toda esa información y para eso sirven ese tipo de plataformas, para poderle dar al cliente o al agricultor toda la información que él necesita literalmente en la palma de su mano, porque es puede ser una plataforma que puede ver su teléfono. Si tiene análisis de suelos, si tiene análisis foliares, puede tener mapas de interpolación de los diferentes resultados, de los diferentes puntos donde se hizo el levantamiento muestral y tener una interpolación de toda esa información y determinar cuál es la variabilidad espacial y ojalá ver la dependencia espacial que existe de cada uno de los diferentes nutrientes. Y en función de eso, asistirlo o asistirse a sí mismo para tomar una decisión de zonas de manejo. Entonces, esas plataformas digitales son muy importantes y hay varias plataformas en la región. Hay algunas que son muy especializadas, es decir, que tienen solamente una parte, es solamente para el trabajo de campo. Hay otras que tienen información solo climática, hay otras que tienen información solamente de imágenes o de índices de vegetación. Hay algunas otras que sí tienen todo integrado, pero va a ir en función también de lo que el agricultor va requiriendo. Es decir, si no necesita todas las funcionalidades, pues buscar la plataforma que se adecue a lo que él necesita. Aquí vamos otra vez con lo mismo, es decir, vamos viendo el desarrollo de este cultivo y vamos viendo cómo es que se ha ido desarrollando poco a poco y ver que la aplicación de algún producto ha tenido un impacto positivo o negativo dependiendo de lo que nosotros estábamos haciendo. Y nuevamente, esta variación en el comportamiento y el impacto de las prácticas agrícolas puede ser algo que nosotros logremos identificar visualmente y digamos, ok, aquí se ve mucho mejor o mucho peor de como estaba antes, pero no es lo mismo estimarlo, o sea, verlo, decir, yo creo, a medirlo. Y por eso existen las técnicas de análisis de detección de cambios, que es pues básicamente esto, es decir, medir cómo es que estaba un píxel en una fecha, cómo está ese píxel en otra fecha, buscar la diferencia entre ellos y determinar si ha habido un incremento en ese índice de vegetación o un decremento en ese índice de vegetación. Y en función de eso, pues tomar una decisión. Ok, yo apliqué fertilizante y en lugar de verse mejor, se ve peor. ¿Qué pasó? Ese puede ser un efecto que ha sucedido. Posiblemente le apliqué mucho fertilizante y poco riego. Entonces estoy haciendo más que, en lugar de mejorarlo, estoy empeorando las condiciones porque pues ciertamente el suelo pues no pudo absorber lo suficiente de los nutrientes y se perdieron. O simplemente estoy provocando algún tipo de toxicidad porque ya tenía una cantidad específica de un nutriente nativamente en el suelo, yo le apliqué mucho más y no lo necesitaba. Entonces, ese tipo de análisis lo podemos obtener o lo podemos concluir en función de análisis de detección de cambios. Aquí otro poco más de análisis de comportamiento del cultivo, donde lo podemos ir viendo cómo gradualmente se ha ido comportando. Aquí es interesante porque, digamos, esta área al inicio de la temporada se mira pues, roja. Conforme va pasando el tiempo, se va viendo un poquito menos roja, se ve un poco más verde y cuando termina ya se ve totalmente verde. Esto significa que esta área que ya había sido cosechada, aquí empezó a germinar o a emerger, aquí ya estaba un poquito más crecidito, aquí ya estaba prácticamente establecido y aquí ya está establecido el cultivo. Y por el otro lado del río, pues aquí estaba muy bien desarrollado el cultivo, pues de repente empezamos a ver algunas áreas donde ya se empieza a ver un poquito rojo, significa que posiblemente ya lo estaban cosechando, igual aquí. Y luego cuando nos damos cuenta ya pues la mayoría se encuentra rojo, significa que había menos vegetación, estaba pues, un poco más deprimida. Y al finalizar pues este periodo de observación, ya vemos que toda el área a la izquierda del río pues prácticamente ya había sido cosechada. Entonces eso le puede servir mucho al agricultor para saber cuál es el desarrollo de las actividades de campo que él está haciendo. Otro ejemplo puede ser el análisis de sombra en café. Aquí
digamos, hay algo que es interesante, es últimamente muchos años, pero últimamente ha tenido una muy buena aceptación la idea de manejo de sombra o de sombrado para tener ciertas cantidades de sombra en toda la finca. Entonces, hay agricultores que les interesa saber, por ejemplo, qué tanto se está utilizando la sombra ahorita o qué tanto está desombrada. Esto les sirve para muchas cosas, principalmente para ir cumpliendo temas de certificaciones, pero aparte de eso, saber cuál es el área que ahorita ya está desombrada y reconocer qué tan estresada puede estar la planta, porque obviamente antes no tenía exposición directa al sol, ahora ya la tiene, entonces entra en una etapa de estrés. Ok, entonces habrá que aplicarle alguna fertilización foliar o algo por el estilo para ayudarle a superar ese estrés. Entonces es interesante poder hacer ese tipo de análisis. Estos son análisis multitemporales que al final de cuentas nos dicen a nosotros cómo al final de cuentas se ha ido comportando la sombra. Obviamente no todos son imágenes, también hay información de clima y modelos de clima. Por ejemplo, hay algo que se llama clima inteligente. Clima inteligente es precisamente hacer inteligencia con el clima, es decir, analizar la información y hacer una propuesta de valor con esa información. Por ejemplo, esta es una que a mí en particular me gusta bastante porque es una ventana de pulverización. Es decir, me dice a mí cuáles son las ventanas de tiempo que yo tengo para poder hacer una aplicación foliar o de algo que sea, pues, por aspersión al voleo o algo por el estilo. Si estoy aplicando algo foliar, tengo una ventana, en este caso verde, de esta fecha, en este día, a estas horas, para poder hacer una aplicación. Antes de esas fechas tengo un montón de áreas rojas donde no se sugiere hacer la aplicación. ¿Por qué? Puede ser porque haya precipitación. Vemos que aquí hay picos de precipitación que coinciden bastante bien con esto que está aquí. Tenemos ráfagas de viento. Entonces, si yo hago una aplicación de algo, lo más probable es que si llueve, se lava, si es foliar. Si la aplico y hay mucho viento, hay mucha deriva, entonces también lo pierdo. Entonces, al combinar esto, viene una sugerencia de parte de la herramienta que me dice, hey, mira, al final de cuentas, lo mejor es no aplicar en estos momentos. Ayuda al agricultor a tomar una decisión operativa muy buena para que él pueda, pues, optimizar los recursos que tiene o que no pase, por ejemplo, lo que pasa en algunas otras ocasiones en las que convoca a la gente, los transportan al campo, gasta en esa actividad y llegan al campo y está lloviendo y no pueden aplicar nada. Entonces, pronósticos de clima son muy buenos. El otro, por ejemplo, puede ser aquí tenemos la evapotranspiración potencial, tenemos una precipitación que es bastante precisa. Si yo ya sé cuál es el requerimiento hídrico que tiene mi planta, mi cultivo, en función de estas variables yo puedo determinar cuál es la lámina de agua que puede aplicarse o que debería de aplicarse para satisfacer los requerimientos y mantener el desarrollo adecuado de mi cultivo. Entonces, hay muchas cosas que puedo ir haciendo cuando tengo toda esta información y hay sistemas, hay plataformas que ya me dan esa información de esta forma así bonita donde se miran algún tipo de gráficas y que también me dan recomendaciones específicas. O bien me dan alertas, me dicen, por ejemplo, mira, ahorita se está cumpliendo una condición de alta temperatura, con poca humedad, con poco viento. Entonces, yo como agricultor, esta condición puede disparar un problema en mi cultivo. Entonces, aplico riego o hago alguna actividad. O por el contrario, me dicen qué momento hay condiciones óptimas para hacer algo. Si yo estoy esperando, por ejemplo, que se cumplan ciertas condiciones para hacer alguna aplicación, yo puedo configurar estas herramientas para que estas herramientas me digan a mí cuando estas condiciones se están cumpliendo y me llegue una alerta al teléfono y me diga, hey, mire, ahorita está la condición A que usted solicitó. Entonces yo voy a tomar una decisión operativa, ir al campo y decir, ok, ahorita voy a hacer esta aplicación de este producto, voy a hacer, ya es un momento para hacer alguna práctica agrícola que yo haya previsto. Obviamente, muchos de las enfermedades y de las plagas son dependientes de las condiciones de clima. Entonces, también se han desarrollado una gran cantidad de modelos científicos que lo que nos permiten a nosotros es conocer con cierto grado de anticipación en qué momentos se están dando o se van a estar dando las condiciones para que
una plaga o una enfermedad específica se presenta en mi cultivo. Conozco plataformas que tienen cerca de 88 modelos diferentes para poco más de 35 diferentes cultivos, donde se analiza la información de clima de estaciones meteorológicas instaladas y me dice a mí, ok, ahorita hay una probabilidad de 65% de que se desarrolle roya, por ejemplo, en café. O hay un 80% de que se desarrolle cigatoca negra en su cultivo. Entonces, sí me dice, y en función de eso yo puedo tomar una decisión de qué voy a hacer. Me arriesgo, me espero, mando a una persona a campo, voy yo al campo, hago una revisión y veo si las condiciones están dándose, y entonces aplico un producto preventivo para mantener, digamos, mínimo el riesgo, o pues, si ya me confié y me esperé un tiempo, pues entonces ya hacer alguna práctica correctiva o algo por el estilo. Hay mucha otra tecnología, como por ejemplo robots. Hay mucha robótica ya en el campo. Esta robótica es lo que me ayuda a mí, ya sea a cosechar. Hay algunos que son cosechadores ya comercialmente hablando. Hay cosechadores de banano, de manzana, de nueces, de naranjas, y ya son equipos que se están dando, pues que los venden y que se pueden estar aplicando. Hay otros que hacen fumigación, por ejemplo, hay fumigación con drones, hay vehículos terrestres que van haciendo fumigación y aspersión. Entonces, hay bastante robótica que está hoy día disponible en el mercado y que puede ser utilizada. Obviamente, se deberán cumplir algunas condiciones de topografía para algunas de las cosas, pero en la mayoría de los casos, esta tecnología puede ser muy aplicada y créanme, no está muy lejos de que nosotros lo estemos utilizando ya aquí en Guatemala. En términos generales, en áreas del tiempo, pues esto es lo que yo tenía para platicar con ustedes hoy. No sé si hay alguna duda, Luis. Muchas gracias, Bill. Interesante tema nuevamente. La verdad es que sí, has levantado ya algunas dudas de las personas que estuvieron con nosotros. Y bueno, desde el inicio, Emerson de Paz nos escribe y dice de que adquirir las imágenes satelitales tiene un costo, o bien se pueden adquirir estas de una forma gratuita. Como suelo decir, es una de las formas típicas mías, sí, no. Es decir, hay muchas que son gratuitas y depende mucho de lo que yo esté buscando. Es decir, hay imágenes de satélite que son gratuitas, como por ejemplo lo mencionaba Sentinel. Sentinel tiene un portal donde uno puede ir descargando esas imágenes, uno puede inclusive descargar índices de vegetación como tal y utilizarlos en los análisis de uno. Esas son gratuitas. El tema es la revisita y la resolución espacial, es decir, de qué tamaño es el píxel. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver, es lo que pues, tengo que buscar. Los píxeles que normalmente utiliza Sentinel son de 10 metros. 10 metros uno dice, pues no está tan mal, para nada está mal. La revisita es cada 5 o 7 días, dependiendo de la región. Entonces, sí me funciona. Está Landsat, por ejemplo, que también tiene un portal donde yo puedo descargar imágenes de satélites, son gratuitas. Diferencia, pues el tamaño del píxel es de 28 metros, más o menos, y tiene una revisita, 30 metros, perdón, y tiene una revisita de cada 21 días, 27 días, dependiendo de la región. Entonces, también es qué tan frecuente quiero hacer yo mi monitoreo. Ahora, hay otras plataformas donde la revisita es diaria, la constelación de satélites pasa todos los días, 2, 3 veces al día, con una muy buena resolución de 3 metros, pero esas sí son pagadas. Entonces, es un poquito de ambos, es decir, qué es lo que queremos para áreas extensivas y para empezar a hacer un tipo de implementación. Empezar con las gratuitas es una muy buena idea para ir demostrando los resultados y poder ir respaldando porque hay que hacer una inversión un poquito más a largo plazo. Perfecto, Billy, muchas gracias. Nuevamente con la consulta que te hicieron el día martes está el hecho de que cuál es el costo de los sensores que se utilizan, Billy. Ok, depende. Es decir, hay sensores de sensores. Hay unos que son más o menos económicos, hay otros que son un poquito más caros. Ahí van en el orden de los, no sé, $2,500 hasta hay unos que cuestan
no sé, $14,000 solamente el sensor. Y además uno tiene que comprarse el dron que lo anda. Entonces, la inversión puede ser un poquito elevada, pero la verdad yo lo sigo viendo como eso, como una inversión. Es decir, el conocimiento en tiempo real y con la calidad que se tiene con este tipo de sensores es algo totalmente invaluable. Es decir, antes estamos acostumbrados a hacer estimaciones de las cosas y ahora podemos empezarlas a medir. Hay sensores, digamos, que tienen estas bandas que son las normales RGB e infrarrojo cercano. Esos pueden ser, hay algunos que son un poco más económicos. Hay empresas aquí en Guatemala donde yo he visto eh, en varios lugares que cuestan, no sé, 11,000 quetzales, 12,000 quetzales, ya el dron con una cámara que tiene unas capacidades parecidas, pero va el tema de que busquemos una que tenga ese sensor de iluminación ambiental para poder hacer esa corrección en el momento de que se tome cada imagen. Pero sí, va en ese orden, Luis. Perfecto, perfecto, Billy. Te mandan saludos de Poptún Petén, por cierto. Mencionaste a Petén dentro de una de tus gráficas o de tus ejemplos. Luego, Bueno, vamos a ver. Bueno, también la misma persona que te saluda desde Poptún, Benito, muy buenas tardes. ¿Habrá algunas instituciones que estén haciendo uso de drones? Y si tenés conocimiento, pues, de quiénes los puede estar haciendo, ya sea, pues, por número o porcentaje. ok, sí, hay, bueno, instituciones, pensemos en de gobierno, pues sí, hay algunas que los han estado utilizando. CONAP es una de ellas, lo utilizan para evaluación de áreas protegidas, obviamente, y de monitoreo de incendios forestales. CONRED creo que también tiene, así en este tipo. El INAV, recuerdo que tenían una iniciativa hace como 3 años, la verdad no estoy muy seguro si lo siguieron haciendo. Por otro lado, hay empresas que sí lo están haciendo, que lo están haciendo de una forma más intensiva y extensiva, que parte de sus servicios es precisamente ofrecer este monitoreo constante y esta evaluación y análisis de, pues ya sea de línea de surco, de deficiencias nutricionales, de enfermedades, de ese tipo de características, sí lo están ofreciendo. Conozco muy bien una y sé de otro par de empresas que sí lo están haciendo. En cuanto a porcentaje, no me podría atrever a dar un número. Va a ser muy bajo, muy, muy bajo, en cuanto al universo de empresas y de instituciones que hay. Muchas gracias, Billy. Te agradezco mucho. Esas son las consultas que se generaron en el transcurso de tu charla. No sé si querés ya para culminar enviar algún mensaje a todos los profesionales que están con nosotros conectados. Bueno, pues principalmente felicitarlos por estar en este tipo de dinámicas, a Gremiagro, pues felicitarlo también por facilitar este tipo de conversatorios o de conferencias donde se puede interactuar y conocer un poquito más de lo que tenemos y de lo que podemos disponer, motivarlos a seguir investigando, a seguirse actualizando y pues de mi parte agradecerles realmente la invitación. Para mí es un gran gusto y bueno, pues cuenten conmigo por cualquier duda y por cualquier consulta que con gusto los apoyaré. Muchas gracias, ingeniero Billy Pineda. Estuvo con nosotros esta tarde como conferencista invitado. ¿Verdad? Billy tiene una vasta experiencia en todo lo que es tecnología de precisión y pues como profesionales de las ciencias agrícolas debemos de estar siempre al día y al pendiente de todo este mundo que se está generando hoy en día con la agricultura pues avanzada. Damos nuevamente el agradecimiento también a todos los profesionales que estuvieron con nosotros. Si quieren volver a escuchar esta charla, pues los invito a visitar en nuestra página de internet www.gremiagro.com. Por favor, se van al área de los webinars y ahí pues anotan o buscan la fecha con el tema específico y van a tener con ustedes pues nuevamente la charla que el ingeniero Pineda nos ha brindado y qué mejor forma de poderla replicar con los alumnos o personas pues que tengan ustedes a su cargo. Deseándoles la mejor de las tardes y poder estar con ustedes en la próxima semana
Me despido con un caluroso pues, abrazo de todos. Luis Franco para servirles en una próxima oportunidad. Hasta pronto.